Bienvenidos, ¿cómo les va? Siguiendo las noticias, imagínense, hace 13 minutos nada más, nuestro portal que también trabaja 24 horas informan que Kim Jong-un, Vladimir Putin, que están reunidos en Rusia y que protagonizan un encuentro que despierta expectativas mundiales, han hablado de Venezuela, justamente rechazando los hechos que toma Estados Unidos, que se pone al frente del golpismo en este país. Ya vamos a avanzar, en un segundo nada más les muestro este portal. Yendo específicamente a este tema, en red social Twitter pregunto, ¿logrará Putin lo que no logra Trump? Ahí algunas de las posibles respuestas. Luego, también Trump, aprovechando y rapidito, agencias de noticias AFP termina de decir que manda militares a la frontera con México, mientras el presidente de México está dando una conferencia de prensa también y poniendo a la venta aviones que pertenecen al Estado mexicano. España, en Twitter, en la recta final electoral, decimos, se dan debates televisados que no logran seducir a los votantes. Hay hartazgo ciudadano ante las propuestas políticas actuales. Allí algunas de las posibles respuestas. Síganos a través de @telesuragenda_a o en Instagram @agendaabierta. Vamos a arrancar. Hoy promete ser un día movidito en lo que a noticias respecta. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, llega hoy a Rusia para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin. El encuentro, que se celebrará este jueves en la ciudad oriental de Vladivostok, debatirá los desafíos de la desnuclearización de la península coreana. Este es el primer encuentro oficial entre el líder norcoreano y el presidente ruso. Kim Jong-un decide reunirse con Putin luego de salir sin un acuerdo de la cumbre con Donald Trump, realizada el pasado febrero. Durante el año 2018, Corea del Norte ya había suspendido las pruebas nucleares y de misiles y había desmantelado el sitio de ensayos atómicos de Punggye-ri, en el noreste del país. Sin embargo, durante la última cita, las autoridades de Pyongyang propusieron desmantelar el centro de pesquisas nucleares en la localidad de Yongbyon, en presencia de expertos estadounidenses. Si Washington suspendiera 5 resoluciones aprobadas por la ONU en 2016 y 2017 que limitan aún más su acceso a productos petroleros, vetando exportaciones en varios sectores y forzando a regresar al país a ciudadanos que trabajen fuera. Trump no aceptó el acuerdo ya, que no considera el campo nuclear Yongbyon tan importante. ¿Estará Corea del Norte buscando aliarse a la diplomacia multipolar rusa después de actuar en la resolución de los conflictos del Oriente Medio, Irán y también en Venezuela? ¿Cuál sería el interés del Kremlin en solventar el enclave nuclear en la península de Corea? Hoy, en Agenda Abierta, hacemos foco a las expectativas y posibles impactos en la geopolítica global de la cumbre entre Kim Jong-un y Vladimir Putin. Vamos a ver de inmediato nuestra casa periodística. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió un mensaje a los asistentes a la conferencia destacando riesgos a la seguridad en Oriente Medio. Se realiza la 8ª Conferencia Internacional de Seguridad en Moscú, inició este miércoles, rechazando además las acciones intervencionistas por parte de Estados Unidos hacia Venezuela y el mundo. Así también, allí tenían la información, fíjense, vamos a pantalla completa para poder ir abordando los hechos. A ver, sigo viendo entonces los detalles de esta conferencia internacional de seguridad que la había preparado acá, teníamos el textito, vamos a seguir mostrando lo que está pasando allí. Parte de la ceremonia de apertura, el presidente ruso Vladimir Putin envió un mensaje a los asistentes destacando los riesgos a la seguridad en Oriente Medio y rechazando el enfoque destructivo hacia Venezuela. Quería darles la palabra literal de Putin. Habla justamente de mensaje destructivo. Hansel Oro, que es nuestro corresponsal en Moscú, ya se ha pronunciado también en Twitter sobre el tema, ya ha colocado información en la red social. El presidente ruso, dice él, envió un mensaje a los participantes de la 8ª Conferencia Internacional de Seguridad. Entre las líneas principales se resaltan los riesgos a la seguridad en Oriente Medio y se rechaza el enfoque destructivo hacia Venezuela. Están previstos también en paneles de discusión a nivel de expertos, temas de seguridad internacional, aspectos como las llamadas revoluciones de colores y guerras híbridas, amenazas cibernéticas y los retos de seguridad que implica el Ártico. ¿Sí? A esta hora también la OTAN aparece con su acción injerencista en el centro de los debates y hay algo importante aquí para resaltar.
Estamos hablando del ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. Él afirmó que Estados Unidos contempla el uso de la fuerza para influir en los países latinoamericanos y está ejerciendo una presión sin precedentes sobre Venezuela. Según Shoigu, Estados Unidos está relanzando la doctrina Monroe para limitar la soberanía de los países latinoamericanos, presionar a aquellos que no siguen las mismas políticas que Washington. Como instrumento de presión tienen en cuenta todos los métodos posibles, incluida la fuerza. Estas son las declaraciones dadas entonces por las autoridades rusas a esta hora. También hay un detalle importante aquí. Hay un periodista de la cadena rusa Rossiya 1 que ha logrado conversar con Kim Jong-un en la localidad de Hasan. Esto es Rusia, en la frontera entre los dos países, allí donde el tren del líder norcoreano hizo una parada. Esta ha sido la primera entrevista de Kim Jong-un a un periodista extranjero. Tiene la traducción en letras. Ampliemos también, así se puede leer. Miércoles llegaba en su tren blindado. ¿Qué le parece Rusia?, le preguntaron. Y miren allí la respuesta. 난 여기 오면서 러시아 이민들의 운동 이민들에 대한 우리 이민들의 그 따뜻한 마음을 안고 왔습니다. 네, 이번 국경에서부터 이렇게 이자도 말씀드렸지만 뜨거운 러시아 이민들의 뜨거운 환대를 받으면서 이번 방문이 매우 유익하고 성공적인 방문이 되며 또 당신의 대통령과의 만남에서 많은 문제든 의견을 교환하고 이 지역 정세를 안정적으로 유지 관리하고 공동으로 조정해 나가는 데서 매우 유익한 그런 대화를 나눌 수 있는 계기가 될 거라고 믿습니다. Allí la entrevista entonces llegaba junto a una delegación de 230 personas. Desde ayer algunos miembros de esta expedición ya se encontraban en el lejano oriente de Rusia preparando esta cumbre que hoy, les decíamos, tiene como momento central el encuentro justamente de Kim Jong-un y de Vladimir Putin. Avanzo con un portal más que preparamos a esta hora, la Deutsche Welle. Kim Jong-un llega a Rusia para la cumbre con Putin. Putin tiene previsto desplazarse luego de esta cumbre a China porque va a participar 26 y 27 de abril en el Foro Internacional La Nueva Ruta de la Seda. Esto de la Ruta y la Franja, ¿se acuerdan? El gran emprendimiento de China. Se cree incluso que Kim Jong-un podría visitar varios lugares en Vladivostok el viernes antes de regresar a Corea del Norte. La del jueves sería la primera cumbre ruso-norcoreana en 8 años y se espera que el diálogo se centre además en cómo desnuclearizar esta península, en posibles proyectos de cooperación económica que puedan ayudar a Corea del Norte a sobrellevar este estricto régimen de sanciones que está soportando ese pueblo. Además, voy a ver lo siguiente. Corea del Norte y Rusia comparten una frontera de 17 kilómetros. Tienen una larga historia de relaciones comunes. Desde la guerra entre las dos Coreas y el apoyo político y militar de la Unión Soviética, hay lazos ya cruzados entre estos pueblos. Como podemos ver en el gráfico, hoy en día Rusia se ubica como el tercer principal parcero comercial en las importaciones norcoreanas. Corea del Norte, socios comerciales, van a ver allí la información. Las exportaciones, el grueso se va a China, 85%, y de allí en más, en índices menores, a India, Rusia, Tailandia, Filipinas, a México y a otros. También van a ver en el rubro importaciones como el grueso de esta balanza se la lleva China, que tiene cruzado con Corea del Norte el 83%, India, Pakistán y Burkina Faso van a ver que tienen índices mucho menores. Allí tienen entonces este rubro específico que habla de, le llaman indicador, vamos a decirle el rubro importaciones, para que sea más fácil. Alexander Fomin es el viceministro de Defensa de Rusia. También ha hecho declaraciones. Él ha dicho que la cooperación mutuamente beneficiosa entre los ministerios de defensa de Rusia y de Corea del Norte seguirá desarrollándose con éxito para garantizar paz y estabilidad en la península coreana y en todo el noreste asiático. Así las cosas entonces, también vamos a ver cómo esta cooperación entre Rusia y Corea del Norte va más allá del aspecto económico.
¿Por qué? Porque aparecen los rubros transporte y energía, hay un nuevo servicio de ferry para 200 pasajeros y 1000 toneladas de carga, que hará el trayecto 6 veces al mes entre Corea del Norte y Vladivostok. Por eso es que les decía que también seguramente, o por lo menos es lo que espera la prensa internacional, haga por este puerto Kim Jong-un una visita en esta jornada de visita oficial. En el año 2019, representantes de la compañía de ferrocarriles de Rusia visitaban Corea del Norte discutiendo cómo ampliar estos lazos ferroviarios. Cuando hablamos de cooperación, también vamos a hablar de energía. ¿Por qué? Porque venta de petróleo, las compañías siberianas que están vendiendo a Corea del Norte también tienen un rubro y unos ingresos significativos. Para que todo esto pase es porque hay acuerdos políticos y diplomáticos firmados. En 2014 Moscú condonó el 90% de la deuda de 11.000 millones de dólares que tenía Corea del Norte y le permitió pagar el resto a lo largo de 20 años sin intereses. ¿Qué quiere decir condonar? Que es un término jurídico. Condonar es donar, ¿sí? Es perdonarle el 90% de la deuda y el resto, el 10% restante, le dio la posibilidad a Corea del Norte que pague en 10 años sin intereses. ¿Quién hace eso? Corea del Norte, por su parte, aprobó por primera vez las visas a largo plazo y de múltiple entrada para los ejecutivos rusos. Además, hay otro rubro aquí para contarles, y es que Rusia emplea en su territorio a miles de trabajadores norcoreanos. Se calcula que fueron 50.000 los que recibieron permisos de trabajo en 2015. Gracias a esto, Corea del Norte recibe 170 millones de dólares en remesas. Hansel ahora a esta hora también se va a sumar con nosotros y nos da más detalles de este evento. Compañero, bienvenido, ¿cómo te va? Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es, me encuentro acá en la sede de la Conferencia Internacional de Seguridad acá en la capital de Rusia, que se está realizando con objetivo de seguir el seguimiento en torno a los conflictos mundiales, conflictos regionales que se dan sobre todo en Oriente Medio, también sobre todo las presiones que ejerce Estados Unidos a países de América Latina. Pero sin duda es un tema clave, es la seguridad en torno en la frontera de Rusia, sobre todo abordando el tema de la desnuclearización de la península de Corea, donde precisamente se estará desarrollando en estos días, mañana 25 de abril, se estará desarrollando este encuentro entre el presidente ruso Vladimir Putin con el líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, quien ha llegado ya a la ciudad rusa de Vladivostok, en el lejano oriente, en un convoy blindado. El propio líder de Corea, de la República Popular Democrática de Corea, pasa por la frontera en la estación de Hasan, precisamente visita la casa que es considerada la Casa de la Amistad de la República Popular Democrática de Corea con Rusia, precisamente una casa que había sido construida en 1986 en espera de la visita de Kim Il-sung. En aquel momento la Unión Soviética, Kim Il-sung visitaba entonces a la Unión Soviética. Recordemos que Kim Il-sung es el fundador de la República Popular Democrática de Corea. Sin dudas, en esta reunión también ya ha adelantado el propio asesor de Relaciones Internacionales del Kremlin, Yuri Ushakov, ha adelantado de que esto será un encuentro no solamente para conversar sobre el tema de la desnuclearización de la península, sino también para abordar temas económicos, comerciales que puedan existir entre ambos países, con el objetivo también de hacerle frente a las sanciones que los Estados Unidos no solamente ha mantenido en contra de Rusia, también lo ha hecho en contra de la República Popular Democrática de Corea. Recordemos que Kim Jong-un ya ha sostenido dos cumbres con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La primera fue el 12 de junio, precisamente en Singapur, y la segunda fue en el mes de febrero de este año en Vietnam, con el objetivo también de avanzar. En aquel momento no se llegaba, en esta segunda cumbre, no se llegó, digamos, un acuerdo final que diera paso, resultados para otros momentos, pero sí se acordó la idea de, digamos, volverse a encontrar como parte de este seguimiento, de buscar la desnuclearización de la península y por otra parte también darle supuestamente seguridad a la República Popular Democrática de Corea por parte de los Estados Unidos. Recordemos que la demanda precisamente de ese país asiático es que Estados Unidos al menos, digamos, busque la desmilitarización de lo que es esa zona, sobre todo con Corea del Sur. Por otra parte, Rusia ha mantenido de conjunto con China y otros países la llamada ruta de buscar, digamos, este entendimiento entre los líderes tanto de Corea del Sur como en el caso de la República Popular Democrática de Corea, quienes han mantenido conversaciones directas. De hecho, esto se ha visto que el avance, sobre todo para buscar un diálogo
diálogos, también entablar relaciones y sobre todo hablar de la idea de los familiares en torno a las relaciones familiares de ambas partes. Rusia es una pieza clave y ya también lo ha precisado el propio presidente ruso Vladimir Putin en su mensaje acá a los miembros que están participando de diferentes países en esta conferencia internacional de seguridad que se está realizando en Moscú. Aquí el presidente ruso en ese mensaje ha precisado la necesidad de buscar la seguridad, la paz internacionales y sobre todo precisando el tema de la península de Corea como uno de los temas claves a la hora de referirse en torno a las tensiones que están existiendo actualmente en el mundo. Hasta acá la información, adelante. Gracias, te dejamos seguir en esa conferencia y nos va contando detalles también vía redes sociales. Nos vamos a Buenos Aires, Argentina, con Jorge Luis Ubertalli, periodista, articulista, también analista internacional. Vamos a ver cómo ya en la fase final de este encuentro largamente esperado, ¿qué resaltas tú, Jorge, de esta visita oficial de Kim Jong-un a Rusia con todo lo que está pasando? Sí. Bueno, la visita del máximo dirigente de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, a Rusia, obedece a una reunión de alto nivel con el presidente Putin para tratar diversos temas comerciales y de otro tipo, buscar el apoyo de Rusia para terminar con la confrontación con los Estados Unidos y con Corea del Sur, que de alguna forma responde todavía a los Estados Unidos, y lograr morigerar de alguna forma las sanciones que Estados Unidos y las Naciones Unidas le han impuesto a la República Popular Democrática de Corea en una forma odiosa, digamos, sin tener una razón evidente de estas sanciones. Se le pide a la República Popular Democrática de Corea que se desnuclearice, pero si ustedes recurren a las noticias, no de la prensa occidental, sino noticias de ese país, se sabe que todavía los norteamericanos están enviando armas a Corea del Sur, están de alguna forma presionando a Corea del Sur, a Corea del Norte, en función de seguir manteniendo la hegemonía sobre Corea del Sur y las provocaciones a Corea del Norte. Y hace unos días, justamente el secretario de Estado y el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Bolton y Pompeo, hicieron declaraciones que fueron respondidas por funcionarios de la República Popular Democrática de Corea, que llegaron inclusive a pedir que Pompeo se retire de las negociaciones porque tiene palabras insolentes, tuvo palabras insolentes para con la máxima autoridad de la República Popular Democrática de Corea en el Congreso norteamericano, y parece no entender que las conversaciones de paz entre Estados Unidos y Corea son entre dos países iguales, no son entre un amo y un esclavo. Parece que estos señores, tanto Bolton como Pompeo, no comprenden bien la situación o quieren embarrar la cancha, ¿no? Ahora, Corea del Norte pidió apartar a Pompeo de estas negociaciones para desnuclearizar la península. Su máxima autoridad hoy va a Rusia. Pregunto, ¿qué rol histórico se le está asignando a Putin en esta ocasión? Bueno, Rusia y la República Popular Democrática de Corea, así como China, siempre fueron de alguna forma amigos de la República Popular Democrática de Corea, ya desde la ex Unión Soviética y desde la República Popular China. El tema es que lo que yo les dije de Pompeo, le acabo de decir, justamente que Pompeo tuvo declaraciones medio insultantes contra la máxima autoridad de la República Popular Democrática de Corea en el Congreso de los Estados Unidos, y eso recibió una respuesta de la Cancillería de Corea del Norte pidiendo que Pompeo se aparte
de las negociaciones porque embarra la cancha, en idioma, digamos, nuestro, ¿no? En idioma argentino. Sin embargo, parece ser que a Pompeo lo siguen manteniendo como negociador, cosa que es bastante probable que contribuya a seguir de alguna forma embarrando la cancha en cuanto a estas relaciones. En cuanto a la llegada del máximo dirigente Kim Jong-un a Rusia, como yo dije antes, es para entablar una relación con Rusia en función de que apoye este programa de reconciliación con Corea del Sur y Corea del Norte, y también que de alguna forma le ponga límites a la prepotencia norteamericana, que no solamente es en contra de la República Popular Democrática de Corea, sino de países de nuestra América, en este caso como Venezuela, Nicaragua, Cuba. Bueno, ustedes saben que han habido sanciones a países también como Irán, y por eso la República Popular Democrática de Corea tiene las mejores intenciones de entablar una negociación, pero real, con los Estados Unidos, a fin de que si Estados Unidos, que fue el causante del por qué la República Popular Democrática de Corea tuvo un arsenal nuclear, deje de agredir, el arsenal nuclear norcoreano no tendría razón de existir, porque vuelvo a insistir, y como dije varias veces, los países socialistas no necesitan de la guerra. Los gobiernos socialistas no son guerreros, son gobiernos que tratan de crear una mejor condición de vida para su pueblo. Pero obviamente si los obligan a armarse, bueno, tienen que hacerlo. Eso es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Es imposible, Jorge, que la Casa Blanca no haga acuse de recibo de esta visita catalogada por expertos como visita clave. ¿Cambiará entonces la estrategia de Estados Unidos en la península coreana en general? Bueno, se espera que Estados Unidos siempre cambie su política hacia la península coreana, no de ahora, sino de muchos años. El problema con los Estados Unidos es que hay un poder detrás del trono que es belicista, que es guerrerista, que es aventurerista y que le conviene seguir manteniendo una situación de guerra o de conflicto en esa zona, en este caso con la República Popular Democrática de Corea, para seguir produciendo armas y vendiéndole armas a Corea del Sur, a Japón, a otros países. El conflicto, me imagino que tomarán nota. El tema es que el presidente Trump parece decir una cosa y sus asesores o sus ministros hacen otra. O sea, vuelvo a insistir, ya la semana pasada hubo problemas con el señor Bolton y el señor Pompeo por las declaraciones que hicieron, que respondió la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea a estas declaraciones. Tendrían que tomar nota, pero vuelvo a insistir que ahí hay un complejo militar industrial poderoso, hay grandes fabricantes de armamento, y Estados Unidos vive prácticamente de este complejo militar industrial, que es el que le garantiza niveles de empleo e inclusive cierta hegemonía hasta ahora en varios países del mundo a que tienen temor de ser agredidos militarmente por Estados Unidos. Entonces tendría que tomar nota, pero vuelvo a insistir, Estados Unidos es un país eminentemente guerrerista y no solamente en estos momentos está presionando, queriendo presionar a la República Popular Democrática de Corea, sino que también está creando inconvenientes en lo que se llama el mar meridional de China, armando a países de la zona para que confronten con China, navegando aguas territoriales que no le corresponden, bueno, cosas que ha hecho toda la vida, así que esperamos que esta reunión les sirva a los norteamericanos, fundamentalmente a su presidente y a la administración, como elemento para redefinir la política y llevar una política de paz a la península coreana. Pero habida cuenta de los antecedentes, es posible dudar sobre todo esto, ¿no? Gracias. Dejo de inmediato el espacio de análisis para ir con una información de último minuto que indica que el Estado Mayor General ruso declara que Estados Unidos empieza a desplegar su sistema antimisil en el espacio. Cuando desplegamos la información, todavía
se espera justamente mayor declaración sobre el punto. El último minuto lo está dando RT, como ven en pantalla. El estamento no descarta, cuando habla del estamento se refiere el Estado Mayor General ruso, no descarta que Washington pueda emplear este sistema para realizar un ataque preventivo contra Rusia, China u otros países. Atentos, siguiendo de cerca los hechos. Voy también, ya que estoy en redes sociales, a revisar respuestas a nuestro interrogante de hoy. En Twitter, ¿logrará Putin lo que no logra Trump? Recuerden que Kim Jong-un y Putin hoy están sentados a la mesa discutiendo, debatiendo cómo consolidar paz justamente en todo el mundo y no solamente desnuclearizando la península coreana, sino que las acciones que se prevé que debatan tienen que ver con acciones de alcance mundial. 82% de ustedes que respondieron la pregunta dicen sí. Putin va a lograr lo que no logra Trump. 12% dice no y 6% dice no sé. Pausa rápida, seguimos con más. España en la recta final electoral. Este domingo los españoles elegirán 350 diputados y 208 senadores para las dos cámaras legislativas del país. En la disputa para asumir la jefatura del gobierno se destacan 4 nombres. Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, quien busca mantenerse en el cargo luego de cumplir 8 meses de mandato, la gestión más corta de la historia de este país. También el novato Pablo Casado, del conservador Partido Popular. Ya por Ciudadanos está Albert Rivera y aglutinando sectores de la izquierda española, Pablo Iglesias, de Unidas Podemos. Según las encuestas, Sánchez y su partido son los favoritos para ocupar la mayoría de los escaños del Parlamento español por el próximo periodo. Este martes se celebró el último debate electoral televisivo y la baja audiencia indica un desinterés por la vida política del país por parte de los españoles, quienes han advertido que los candidatos durante su campaña no han aportado soluciones reales al problema económico y laboral que vive el país. Hace años, el binomio PP-PSOE lidera las elecciones españolas, lo que conllevó al movimiento de los indignados en 2011, que exigían más apertura a otros sectores políticos del país. ¿Es posible decir que hay un desánimo del pueblo ante las elecciones? ¿Existe un desgaste de los partidos tradicionales del escenario español? Estas y otras interrogantes debatiremos hoy en Agenda Abierta. Sumo otra interrogante, ¿más de lo mismo? A ver qué dice La Vanguardia, medio español. WhatsApp cierra la cuenta de Podemos en la recta final de esta campaña del 28A. Podemos, la organización política llamada así, informó que su cuenta de envío de mensajes masivos a través de WhatsApp, el cual tenían inscriptas a más de 60.000 personas, ha sido bloqueada en la última semana de campaña, pese a que este partido político dice que cumplió con todas sus obligaciones y con todos los trámites previstos. Además, la disputa nacional obviamente se refleja en el nivel regional. Diario de Sevilla dice: Moreno y Marín le regalan sus primeros 100 días a Casado y Rivera. Esta fórmula andaluza de gobierno es lo que persiguen en estas elecciones generales los líderes del PP y de Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera. El presidente de la Junta y su vicepresidente, Juanma Moreno y Juan Marín, han comparecido juntos, ahora que se cumplen los 100 días de la presidencia del cambio en Andalucía, en lo que es una suerte de regalo para Casado y Rivera al final de esta campaña. La coalición funcionó, ha dicho Moreno, para seguir, más que le pese a algunos, aquí hay gobierno para rato. Allí entonces queda claro ante los electores que han decidido tomar el camino juntos. Voy con los candidatos. A ver, vamos a empezar a abrir el ruedo aquí. Pedro Sánchez, por el PSOE. Nació en Madrid, secretario general por el PSOE 2 veces, concejal y luego diputado, después actual presidente de gobierno, primer presidente de gobierno tras una moción de censura y líder de la oposición sin escaño. Defiende el diálogo con independentistas y también con la aplicación de impuestos sociales. Además, Pablo Casado nació en Palencia, presidente del PP, luego de la salida de Rajoy, apadrinado por el expresidente José María Aznar, contra la independencia de Cataluña abiertamente, es lo que dice este hombre, defiende políticas duras, de hecho, contra los inmigrantes y un incentivo a la despoblación del país.
Cuando conozcamos a Albert Rivera, vamos a ver que nació en Barcelona, que es presidente de la organización política Ciudadanos desde el 2005 y que está en cargos públicos ejerciéndolos desde el año 2006. Defiende una bajada de impuestos en un 60% y está en contra del separatismo catalán. Por eso digo si es más de lo mismo, porque quien plantea por ahí una irrupción en este espacio político con otro tipo de propuestas es Pablo Iglesias, al que también le han dado con todo en estos debates. Nació en Madrid, Iglesias, hace parte de la organización política Unidas Podemos, es el secretario de esa organización, eurodiputado en el 2014 y luego diputado desde el 2015 hasta ahora, uno de los líderes del movimiento de los indignados del año 2011, defiende abrir más cuotas de empleos, aumentar tasas a las grandes fortunas y hacer un combate duro a la corrupción. Allí tenemos entonces distintos aspectos que entran en disputa en este más de lo mismo que les estoy hablando que pasa justamente en estas elecciones. ¿Y por qué justamente es noticia esto a nivel de debates presidenciales entre candidatos? Porque justamente no cuaja nada, no pasa nada. Si bien 9 millones de ciudadanos han visto estos debates televisivos, tenemos que hasta ahora no hay mayor cruce de ideas en la calle. Hasta ahora no hay gran efervescencia. Aquí hay para contarles que la disputa bipartidista ha tenido momentos fuertes, como por ejemplo la del diciembre del 2015, cuando Rajoy vencía en legislativas, Pedro Sánchez quedaba de segundo. Luego de eso vamos a ver que en octubre del 2016 Pedro Sánchez dejaba su cargo de diputado porque era en contra de que su partido vaya a una alianza con el Partido Popular y se negaba además a abdicarse en la elección a la presidencia del gobierno. Sigo esta línea entonces contando que corría octubre del 2016 cuando Rajoy era reelecto como jefe de gobierno español con el apoyo de 170 diputados de su formación, con el apoyo de Ciudadanos y de Coalición Canaria y con la abstención de 68 diputados del PSOE. Luego de esto, en esta línea de tiempo me voy a mayo del 2018. El PSOE registraba en el Congreso de los Diputados una moción de censura contra Rajoy por estar involucrado en un caso de corrupción muy famoso en España, como es la trama Gürtel. Casos de prebendas, sobornos, de cruce de datos y de flujos financieros. 1 de junio del año 2018, Rajoy era destituido de la presidencia del Parlamento a través de una moción de censura propuesta por Sánchez. De los 350 miembros del Congreso, 180 votaron en contra del presidente, 169 votos a favor y una abstención. Vénganse conmigo a cámara, porque esta es la manera que vamos a tener de estirar y de contar un poco más la línea de tiempo. Me voy a 2 de junio del año 2018, si bien aquí dice 1 de junio, vamos a tener que Rajoy era destituido de la presidencia y el 2 asumía Pedro Sánchez, ¿sí? Luego de esto vamos a mostrar cómo febrero del año 2019 el Congreso rechazaba la ley de presupuestos de Sánchez y este hombre, al no tener justamente fondos para seguir financiando, llama a elecciones generales. Todas estas líneas son muy breves, si no las contamos se van en el tiempo, se fuman y no se entienden por qué los españoles justamente hoy por hoy no se muestran emocionados ante lo que está pasando en un plano de debates presidenciales. Más del debate nos va a contar seguramente Sergio Rodrigo, que está conmigo hasta ahora. Bienvenido. Muy buenos días. Acalorado e intenso debate ayer en la televisión privada de España. Casi 10 millones de espectadores lo siguieron en directo. Un debate caracterizado y sobre todo marcado por la hiperactividad de Ciudadanos y su candidato Albert Rivera, que marcó los ataques al PSOE de Pedro Sánchez, que sigue liderando las encuestas. Un debate, como digo, acalorado, donde se debatió de situaciones como por ejemplo la economía, aunque centrada en la guerra de banderas en Cataluña, sumado a la situación, por ejemplo, de sanidad, educación o inmigración, que se tocó, pero apenas se centró el debate. La derecha del Partido Popular y de Ciudadanos, que se tendieron la mano en público, insistieron en bloquear las propuestas de Pedro Sánchez, y el grupo de Unidas Podemos, liderado por Pablo Iglesias, centró su debate en un tono más cordial, en la que insistió en mostrar
su programa electoral y ofrecer propuesta de cara a los comicios. Todo esto, como digo, en un debate donde la derecha trató de buscar votos ante el auge de la ultraderecha en España, que las últimas encuestas le dan sobre el 12%, frente a la izquierda, que trató de movilizar al electorado, porque hay que recordar que en los últimos comicios la abstención aquí en Andalucía superó el 40%. Gracias, Sergio. Ya me espera Guillermo Vieto. Voy a abrir el espacio de análisis. ¿Cómo te va? Secretario general justamente del Partido Comunista de Castilla y León, responsable de la red de activistas de Izquierda Unida, concejal, portavoz, de hecho, de Izquierda Unida en Miranda de Ebro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar con vosotras. Muchas gracias. Lo primero que quiero preguntarte es qué sensación te queda luego de los debates que ya han pasado. ¿Hay temas interesantes, hay temas de fondo o solamente se muestra la maqueta de la televisión donde se levanta la temperatura porque desde lo corporal eso es vendedor, digamos? Bueno, la sensación que se nos queda y la sensación que percibimos en la calle, en lo que es la gente que levanta cada día para trabajar, es una sensación que venimos ya percibiendo desde hace tiempo. Los grandes medios de comunicación, las grandes empresas de comunicación han intervenido en lo que es el discurso y el debate político desde hace mucho tiempo en términos de agitación y en términos de confrontación, sobre todo centrando en el tema del conflicto territorial. Un conflicto territorial que no se supo resolver en la mal llamada transición y que ha estallado con la crisis desde hace años en lo que se ha venido a llamar el conflicto catalán. Y sobre todo después del referéndum del 1 de octubre, en el que el Estado aplicó el artículo 155, el Partido Popular, apoyado por el PSOE y por Ciudadanos, para deslegitimar las autoridades y las instituciones catalanas. Los medios de comunicación, sobre todo los entes privados, se han dedicado a dar mucho espacio en sus informativos y en todos sus programas a la situación de Cataluña, y le han dado también mucho espacio a la ultraderecha, que si bien hasta ahora vivía muy cómoda instalada dentro del seno del Partido Popular, ahora tiene voz propia con una formación llamada Vox y que está lanzando un mensaje de agitación, un mensaje de confrontación, un mensaje muy agresivo contra el derecho de los pueblos a la autodeterminación, contra el diálogo, contra la inmigración, y trayendo un proyecto neoliberal que en unos momentos de crisis y de hartazgo con la política que se ha llevado hasta ahora, pues está teniendo cierto eco dentro de sectores de la sociedad, lo cual es un peligro que, si bien lamentamos, veíamos venir tras la deriva del resto de Europa y de cómo la ultraderecha se ha venido labrando y generando un espacio en toda Europa. Entonces, la sensación que tenemos es la de desafección por la política, precisamente porque hay un interés por parte de los poderes económicos de que la gente no se interese en la política. Eso se está expresando a través de los grandes medios de comunicación que tienen intereses políticos porque están conectados en relaciones de poder con los grandes partidos, y esa desafección lo que está haciendo es aupar a la ultraderecha, y por eso creemos que es fundamental movilizar a la gente progresista y sobre todo a la clase trabajadora, porque si no se nos avecinan tiempos muy oscuros. Y en los debates se está traduciendo esa misma situación. Un tono muy agresivo por parte de la derecha, centrando cualquier discurso en el tema catalán, o incluso sacando otra vez a la palestra a Venezuela. Se nos acusaba de ser bolivarianos a la candidatura de Unidas Podemos, de la que formamos parte, y no dando ninguna opción en términos de generación de empleo, en términos de progresividad fiscal, en términos de la necesidad de cambiar el modelo productivo de todo el Estado, en términos de los sectores estratégicos. Tenemos un problema terrible con el sector energético, que está provocando una pobreza energética terrible en una gran parte de la sociedad. Y ante esos problemas reales de la gente, pues lo que hace la derecha es atacar con cuestiones de bandera que no dan ninguna solución a nadie come banderas, pero está consiguiendo que la ultraderecha tenga un espacio y que no se hable realmente de los problemas de la gente y de las soluciones de la gente y de la superación del modelo económico, político y social que se está aplicando en el Estado español, que es el capitalismo más voraz, y más salvaje y más falaz que hemos visto en mucho tiempo. Por todo esto, resalto palabras de ayer emitidas por Pablo Iglesias, cuando él decía: tener un Congreso que se parezca más a la calle es lo saludable.
mientras te escuchamos, rápidamente vamos asociando ese concepto, ¿no? ¿Qué implica, qué falta para que España tenga un Congreso que se parezca más a la calle? Bueno, habría que cambiar muchísimas cosas. En primer lugar, todo el modelo productivo y todo el modelo político del Estado. Al final lo que estamos viendo son los síntomas de un modelo que que tenemos muy analizado, que es el modelo capitalista salvaje, con las especificidades de la Unión Europea y del Estado español, que es un Estado que está en la periferia de la Unión Europea, y habría que cambiar eso. Los grandes medios de comunicación tienen mucho interés en que haya determinadas políticas económicas planteadas en el país, y eso se lo garantiza tanto el PP como el PSOE como Ciudadanos. Entonces les interesa potenciar esas fuerzas políticas e intentar invisibilizar y deslegitimar al resto de alternativas. Ese es un problema que tenemos que ir cambiando con lucha en la calle, y es algo que no se va a conseguir simplemente en una cita electoral. Si bien es verdad que es un elemento importante el tener unos buenos resultados a nivel electoral, porque es muy difícil cambiar cosas si no tenemos una herramienta como son los parlamentos, si no tenemos una visibilidad y si no tenemos una capacidad de intervenir y de condicionar las políticas que se apliquen, las leyes, como la desregulación laboral, como el salario mínimo, como derechos y libertades para la clase trabajadora, como el derecho al aborto, como otros derechos que se están poniendo en cuestión y que hoy en día peligran si se adelanta la derecha en esta cita electoral. Entonces, en esos términos es en los que nos tenemos que mover. Vivimos unos momentos de confrontación encarnizada. Siempre ha habido una España conservadora y una España que tiende más hacia el progresismo, pero hoy en día en el discurso se está polarizando mucho la derecha y está verbalizando lo que siempre han pensado, porque nunca han dejado de ser una derecha conservadora, ultracatólica, anclada en el franquismo, en la dictadura, nostálgicos del dictador Franco, pero ahora lo verbalizan, ahora atacan los derechos del colectivo LGTBI, atacan los derechos de la mujer de una forma que nos recuerda a siglos pasados, atacan los derechos de la clase trabajadora, pretenden desregularizar más el mercado laboral, pretenden bajar los salarios, pretenden privatizar los servicios públicos como la sanidad, pretenden bajar o congelar las pensiones, condenando a nuestra sociedad a un empobrecimiento muy elevado debido al envejecimiento poblacional que tenemos en el Estado español. Y al final, pues lo que están haciendo es confrontar, hacer de la política un fango, y eso también la gente le genera rechazo. Por eso hay una desafección creciente, porque se ve que la política no da soluciones, sino que es un juego de poder. Pero lo que le queremos explicar a la gente es que precisamente los que están enfangando para conseguir ese espacio, ese terreno, ese discurso de que la política no soluciona, que la política no habla de los problemas de la gente, son los que se benefician de que la gente no participe de forma activa en la política. Y ese es el gran reto que tenemos ahora mismo sobre la mesa, además del de parar a la ultraderecha, que como ha pasado ya en otros países de Europa, pues va a tener presencia en los parlamentos y va a llevar una deriva que ya hemos visto en el gobierno de Andalucía, contra los inmigrantes, contra los derechos de los pueblos, contra los derechos de la clase trabajadora y, por supuesto, siendo ingerente y proclive a la intervención en política exterior de aquellos países que no aplican las políticas neoliberales que sus amos les dictan, ¿no? En ese sentido, pues cobra fuerza el discurso anti-Venezuela, como vimos ayer en el debate, en el que se nos situaba en un bando en el que se nos asignaba el rol de Venezuela y que por eso el país iba a ir mal, cuando lo que están haciendo desde aquí, desde hace mucho tiempo, es intentar intervenir en Venezuela y no contar la realidad de lo que pasa en Venezuela. Guillermo, sabes que mientras te escucho también veo un titular publicado en La Vanguardia que dicen, la información es de ayer, que dicen: Madrid lidera la fuga de sedes sociales de empresas en España. Así como con el Brexit empiezan a azuzar el miedo justamente en etapa electoral. Están informando acá en La Vanguardia que este es el segundo trimestre consecutivo en que Madrid está en primer lugar de esta estadística, ¿sí? Hablan de una crisis derivada del referéndum del 1 de octubre en Cataluña y que desde ese momento han empezado
las empresas a cambiar su sede desde Madrid. Si ampliamos un poco más la información, que tiene multiplicidad de tablas, Excel, etcétera, etcétera, están resaltando también desde acá un valor muy bajo, y es justamente el poco crecimiento de empresas nuevas que hay. Creación de empresas específicamente crecieron 3,6% en Cataluña y 4,8% en Madrid. Creo que los fenómenos económicos, a medida que vaya aumentando la fecha de la votación, van a ir justamente levantando más y más miedo. Porque hoy El Economista también sitúa, lo de La Vanguardia es de ayer, hoy es El Economista, sitúa en titulares España hacia una economía de impacto. ¿Por qué se levanta el miedo desde la prensa? Y ya con esto vamos a ir cerrando nuestro primer encuentro. Bueno, porque como os comentaba antes, las grandes empresas de información que tenemos en el Estado español tienen intereses, como empresa privada que tiene intereses económicos. Y esos intereses económicos conectan muy bien con los partidos políticos, con los grandes partidos políticos que les garantizan unas condiciones en las que ellos pueden acumular riqueza. Un país como este, en el que los grandes defraudadores son indultados o directamente ni siquiera son juzgados, es un país mucho mejor para acumular riqueza en manos de unos pocos, y eso las grandes empresas de información lo saben. Y las grandes empresas de información lo que hacen es generar un espacio de opinión pública favorable a aquellos partidos políticos que luego van a generar un espacio muy favorable para que ellos sigan teniendo esa acumulación de riqueza y sigan viviendo muy bien a costa de la mayoría social. Entonces, en esa retroalimentación que obedece a mecanismos de acumulación de riqueza, que obedece al modelo económico que se aplica tanto en la Unión Europea como en el Estado español, pues es en el que tenemos que entender este tipo de mensajes. Si nosotras azuzamos el fantasma de la recesión, de la crisis económica, de que se van a ir las empresas, la gente se va a asustar y la gente no va a buscar cambios y va a seguir votando a los partidos tradicionales, que por otro lado han sido los mismos que les han traído a esta situación de empobrecimiento. Hace no mucho el Partido Popular y Ciudadanos decían que aumentar el salario mínimo interprofesional iba a generar más paro, iba a generar escape de empresas del Estado español, y resulta que en los meses en los que se ha venido aplicando esa subida del salario mínimo interprofesional se han mejorado convenios, no se ha generado paro, se han mejorado las condiciones de vida de la clase trabajadora. Y eso también es una forma de activar la economía. Si hay empresas que aquí no están pagando impuestos, o los impuestos que deberían pagar, que amenazan con irse en el momento en el que se aplica una política fiscal mucho más justa para todos y para todas, para que haya un reparto de la riqueza y para que haya servicios para la clase trabajadora, pues esas empresas tendrán muy poca ética y habrá que dejárselo claro. La propia Unión Europea debería hacerlo, si fuese una instancia supranacional que tuviese un mínimo interés en el bien común y en el bienestar de los vecinos y de las vecinas del viejo continente, ¿no? Pero, por desgracia, no lo hay. Las empresas están marchando desde hace tiempo, se están deslocalizando a países donde la regulación laboral es penosa, donde se explota aún más a los trabajadores y a las trabajadoras, donde no hay derechos humanos, donde no hay derechos laborales, y lo han estado haciendo porque pagaban menos impuestos y porque les haría mucho más rentable económicamente. Eso no se ha perseguido, tampoco se ha perseguido el fraude fiscal, y se ha generado precisamente por un modelo que es el que hay que cambiar. No va a haber una fuga masiva de empresas si hay un cambio en las políticas económicas y fiscales. De hecho, deberíamos conseguir esos cambios para que la propia clase trabajadora tenga mayor capacidad adquisitiva, se pueda garantizar una vida digna y, por lo tanto, dinamice la economía. Y hay que invertir en los servicios públicos porque son necesarios, porque desarrollan servicios más baratos y más baratos en lo económico y más rentables en lo social que la empresa privada, que está gestionando muchos servicios públicos que se han privatizado y están generando pérdidas de riqueza para nuestro país. Hay un ejemplo muy claro, como es Endesa, que era una empresa pública de energía, se privatizó con el PSOE y posteriormente también con el PP, y ahora la ha comprado en gran parte el Estado italiano. El Estado italiano está ganando millones de euros de beneficios de una empresa que antes era del Estado español y que era una empresa pública. Por lo tanto, ese miedo que van a intentar ahora instalar en la opinión pública los medios de comunicación masivos, los grandes medios de comunicación, las grandes empresas de información, es un miedo muy interesado
que obedece a sus intereses económicos y particulares. No obedecen a los intereses de la mayor parte de la población de este país. Guillermo, muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias a vosotras. En la recta final electoral en España se producen debates televisados que no logran seducir a los votantes. Preguntamos, ¿hay hartazgo ciudadano ante las propuestas políticas de hoy? 52% en Twitter responde que sí, 6% dice no, 42% indica hay corrupción. Miren cómo esos dos fenómenos aparecen justamente allí desplegados. Continuamos con otro tema. En Cuba, este miércoles finaliza el 21º Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, luego de 5 jornadas donde debatieron temas relativos al quehacer sindical, entre los que destaca una agenda económica para el desarrollo sostenible adaptadas a las nuevas necesidades históricas de la isla del Caribe. En horas de la mañana, los 1.200 delegados y 300 invitados expondrán y aprobarán las conclusiones discutidas por las 5 comisiones que abordaron como la maximización de la eficiencia en los aspectos básicos de la vida económica, cómo impulsar el turismo como gran motor verde que impacte de manera positiva en las arcas fiscales del país. Las recientes acciones del gobierno de Estados Unidos contra Cuba endurecen el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la nación caribeña desde hace casi 60 años y transforman en verdaderos retos a enfrentar en el desarrollo del socialismo en la isla. Esta mañana, 24 de abril, conoceremos el documento final y las acciones propuestas por la clase obrera cubana. ¿Conseguirán los tosudos trabajadores marcar pautas de trabajo que sostengan el bienestar para su gente? ¿Es suficiente para enfrentar las herramientas imperialistas que se levantan en su contra? Un tema que seguimos de cerca en nuestra agenda abierta. Por eso justamente nos vamos a La Habana con nuestro compañero de tareas, Alian Fernández. Alian, vamos a hablar ya de lo que va a ser una jornada conclusiva, la del día de hoy. Hola, un gusto acompañarte a esta hora. Efectivamente, hoy cierra sus puertas acá en La Habana el 21 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, que ha tenido su mirada fundamentalmente en la economía, en el desenvolvimiento de la economía cubana, que es una de las prioridades que ha definido el gobierno de la isla para enfrentar las más recientes medidas del gobierno de los Estados Unidos junto a la defensa del país. En las sesiones previas a esta sesión final de hoy han estado presentes las principales autoridades del país, encabezadas por el presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien ha hecho un llamado a tener muy en cuenta el criterio de los delegados de este Congreso para las decisiones que en lo adelante se van a tomar para el desarrollo económico del país. También ha hecho un llamado a reducir cada vez más la burocracia en este país caribeño y, por supuesto, a tener bien presente las prioridades que tiene por delante la economía y todo cuanto puedan aportar los sindicatos a estas acciones para el desarrollo del país. Hay que decir que en esta cita están participando también más de 50 delegados de 16 países de América Latina y el Caribe. Durante la jornada de ayer, estos delegados saludaron a los delegados al Congreso y manifestaron su solidaridad con Cuba en un contexto donde se arrecia el bloqueo norteamericano como parte de una estrategia para asfixiar a gobiernos progresistas de América Latina, como es el caso de Venezuela, Nicaragua y, por supuesto, Cuba. Se espera que en esta sesión de clausura de hoy del Congreso estén presentes las máximas autoridades políticas y gubernamentales del país, teniendo en cuenta la importancia que se le concede al movimiento obrero para el desarrollo de la economía, pero también para el desarrollo y los avances de la sociedad cubana, donde la clase obrera son un factor fundamental. Muchas gracias. Vamos a abrir rapidito nuestro espacio de deportes hasta ahora. ¿Les parece? Vamos. Abrimos con noticias positivas para nuestra Latinoamérica. El chileno Nicolás Jarry dio la sorpresa jornada de ayer en el ATP 500 de Barcelona. Le ganó a Alexander Zverev. Miren allí, polvo de ladrillo. Jarry daba la campanada este martes derrotando al alemán, tercer jugador del ranking mundial, en este debut que hacía en Barcelona
367576. Aprovechó el bache en el estilo de juego del europeo, por llamarlo de alguna manera. Lo derrotó en 2 horas y 33 minutos de partido, luego de resolver con el desempate en el tercer set. El chileno, quien figura en el puesto 81 del ranking ATP, se enfrenta ahora en octavos al ganador del duelo entre Fernando Verdasco y Grigor Dimitrov. Noticias además del fútbol femenino, y esta es una de las buenas. Allí tienen quien pasa a la historia, la Ligue 1 de Francia. Da un paso importante porque va a incluir a la mujer en el fútbol. Stéphanie Frappart será la primera jueza que dirija un partido de la máxima categoría del fútbol francés. Tiene 35 años, fue designada ya para el partido que va entre Amiens y Estrasburgo. Se va a jugar el domingo en el estadio de la Licorne. La idea es que llegue a punto para el Mundial Femenino que arranca en junio, el 7 de junio, como figura seleccionada por la FIFA. Stéphanie está desde el 2014 en la segunda división, ahora da un gran salto de calidad, pasando justamente a la primera. Felicidades. Y en días tristes para el fútbol también vamos a despedirnos contándoles que un ex mundialista peruano, un futbolista como Juan José Muñante, falleció este martes a los 70 años. Lo confirmó la Federación Peruana de Fútbol, comunicó la partida de este jugador muy querido en su país, mundialista, en el Argentina 78, ¿se acuerdan? Que lo ganó, de hecho, Argentina. Se recalca que siempre se lo va a recordar como un extraordinario puntero derecho, bien ahí arriba, un referente de todo el fútbol. Muñante destacó porque fue figura de la selección en los 70 como extremo derecho, así se llamaba esa posición en ese momento. Medios estadounidenses indican que falleció en la Florida, víctima de un cáncer de pulmón. Nuestro homenaje también, allí tenían imágenes inclusive históricas, sigan rodándolas si quieren. Para los que están viendo es cuando se compraban publicaciones gráficas, por ejemplo el gráfico en Argentina, para leer y conocer más de los análisis. Era después que se escuchaba el partido en radio y que se veía en la misma cancha, no a través de la tele, era el espacio, la prensa gráfica, para conocer un poco más de la vida de estos jugadores. Tampoco había redes sociales en ese momento. A todos muchas gracias, será hasta mañana.